otras eran transeúntes. Sobre la explosión de un carro bomba en el occidente de Bogotá. Fueron víctimas de la explosión. Colombia, una nación llena de diversidad y de belleza. Una nación que ha sido testigo de las luchas del poder, del conflicto armado y de la diferencia ideológica que existe entre su pueblo. Pero, ¿qué sucedería si cambiamos nuestra perspectiva y comenzamos a pensar en qué lleva al otro a realizar las acciones que hace? Bueno, pues hoy analizaremos a profundidad lo que es ponerse en los zapatos del otro, lo que es pensar como aquel que consideramos rival. Y llegaremos al punto en el que nos preguntaremos si la empatía puede ser la solución para aquellos conflictos que en un inicio parecerían no tener respuesta. Mi nombre es Diego Hernán García Pedraza, soy licenciado en Humanidades y Lengua Castellana y filósofo de la Universidad Nacional. Soy magíster en filosofía y candidato a doctor en filosofía. Bueno, en primera medida, la noción de empatía es una noción, digamos, teórica que en filosofía se podría rastrear hasta la filosofía antigua. Patos es una forma de sentimiento, de emoción del otro que implica la posibilidad de sentir lo que el otro padece sin que la existencia, la experiencia del otro realmente me afecte a mí. Es decir, es la posibilidad de prolongar mi nivel de experiencia para poder acoger las formas de emocionalidad de los otros. A mi juicio, digamos que la empatía es un concepto central dentro de un problema más amplio. Es el problema del reconocimiento. La empatía es una forma de reconocimiento, es una forma de comprensión de los principios emocionales, de los principios de padecimiento del otro y cómo estos entran a mis formas de comprensión, a mis horizontes de comprensión, para permitir una decisión estructuralmente política que permita la inclusión del otro dentro de espacios políticos donde probablemente su manera de comprensión no se ve reconocida. Entonces, el concepto de reconocimiento, digamos que englobaría los problemas de empatía, pero no solo de empatía, sino digamos, de diferencias discursivas, de diferencias culturales, los problemas de horizontes encontrados, que tienen que ver con problemas políticos, donde las culturas no entran en diálogo porque sus principios culturales son totalmente antónimos y es necesario crear un espacio de discurso, un espacio de diálogo posible, que es parte del trabajo de lo que hace la política internacional. Organismos internacionales como la ONU, como la OTAN, tratan de crear estos espacios intermedios donde culturas que no están dispuestas a negociar horizontes de interpretación permitirían un diálogo conjunto. Podemos pensar, por ejemplo, el caso de una teoría de la empatía dentro de espacios religiosos en donde no se está dispuesto a jugar o a entrar en diálogo por este tipo de cosas, como es el caso de Palestina e Irak, por ejemplo, donde precisamente el padecimiento más profundo es el padecimiento de lo humano, el hecho de sentirse vulnerable, ese acto digamos, de pura vulnerabilidad o estar dispuesto a empatizar con la existencia vulnerable de otro permitiría un espacio de diálogo. Ok, puede ocurrir que las situaciones humanas sean o estén normatizadas de manera restringida a la forma de un juego. Pensemos un juego simple como es el caso de las escondidas o como es el caso, no sé, de las cogidas. Estos juegos generan reglas internas, discursos internos, dentro de los cuales se legitiman. Es decir, una cosa como un 2 3 por mí y todos mis amigos, fuera del espacio de juego no tiene sentido, ¿sí? Únicamente se legitima como regla dentro del espacio en la teoría de juegos. La teoría de juegos se trataba de resolver problemas internacionales. La justicia se entendía como una justicia universal, al estilo Kant o al estilo las doctrinas metafísicas de la moral. ¿Cuál es el problema con una doctrina de juegos? Cuando uno entra a una doctrina de juegos, entra a jugar estos conceptos. ¿Qué significa? La justicia en una doctrina de juegos no es sencillamente una justicia que deba ser igual para todos, sino es la justicia en términos de las condiciones en las que yo estoy jugando. Entonces, por ejemplo, yo debo estar dispuesto a ser laxo con lo que entiendo por justicia si la condición de juego en la que me encuentro es, por ejemplo, llevar
a ciertos disidentes de una columna armada que sí tuvieron o hicieron, digamos, crímenes con cierto grado de lesa humanidad, pero que están dispuestos, por ejemplo, a, comillas, negociar su pena con tal de ciertas reconstituciones para las víctimas. Normalmente, dentro de una teoría sustancial de la justicia, pues nosotros diríamos, no, eso no es justo, ¿sí? Ellos deben tener el mayor castigo posible. Por ejemplo, eso es una doctrina que nosotros tenemos cuando hablamos de la JEP en Colombia. La JEP es un juego, ¿sí? Es un juego donde la justicia entra como una doctrina de juegos. Si yo estoy dispuesto, por ejemplo, a decir justicia y reparación, la idea de reparación implica que voy a medir la justicia en términos de las condiciones de reparación del daño. Entonces no puedo tener una noción sustancial de justicia. La noción de justicia entraría a ser igual que el 1, 2, 3 por todos mis amigos. Es decir, solo dentro de este espacio, dentro de las condiciones en las que yo estoy jugando, la justicia entra a ser otro factor más del juego. Y se define la justicia es en términos de las condiciones internas al juego en el que yo estoy poniendo. La doctrina de juegos es una manera más bien contingente, como todo juego, y que depende de las condiciones contextuales con las cuales yo estoy analizando el fenómeno. Cuando ocurre en un juego de niños, las reglas solo son reglas internas al juego. En un juego político, en una doctrina de juegos que intenta resolver un problema internacional o un problema interno nacional, debe entenderse en términos de cómo los factores, al igual que dentro de un juego, tienen valor solo dentro del caso y no pueden extrapolarse. Nosotros estamos enfrentando un cambio histórico en la narrativa política colombiana. El problema grande es que nosotros venimos con una cierta manera de entender lo político y lo real. Consideramos de nuevo que la justicia está enlazada a la idea de castigo. Entonces esperamos siempre que el otro castigue. Y eso también ha llevado a una desconexión, y esa desconexión no solo es colombiana, es una desconexión histórica que se ha dado entre la política y la ética. Nosotros hoy en día hablamos de políticos y consideramos al político como ese individuo que se encarga de administrar el gobierno. Y ese es el político, entonces el político es el ladrón, y bueno, todas estas cuestiones que tenemos, pero propiamente hablando, la palabra son político es ciudadano, el que sabe vivir con otros. Y Colombia es una nación tan grande y tan compleja que implica que las narrativas son narrativas cruzadas. Entonces, al tener esa plurificación, hay un alejamiento entre lo que llamaríamos lo político, que en este caso lo político lo propongo que lo tengamos en este momento como ese nivel de las decisiones institucionales, a el nivel de lo ético que tendría que entenderse como el nivel de las vivencias humanas concretas de una nación. Hay una desconexión entre esas dos cosas, al no reconocerse. Pero quienes consideran en lo ético lo justo es que haya castigo, entonces ven las decisiones institucionales contemporáneas que intentan partir de la idea de que la justicia se debe entender más como reparación, como restitución del tejido social, como una decisión inadecuada. Y entonces están los ataques, entonces es que no deberían premiarlos, los están premiando por ser bandidos, está esa retórica de fondo, pero es precisamente porque hay una desconexión. Uno no, como habitante de la nación, no se ve reconocido en las decisiones que toma el Estado. Y entonces hay personas que habitan en esa forma ética, pero al mismo tiempo en ese mismo espacio, y de nuevo por eso mi posición de Colombia es una sociedad compleja, en el sentido de que en el mismo espacio territorial hay gente que considera que la justicia debe ser castigo, como hay gente que la justicia debe ser reparación. Ahí hay un problema, porque no son las mismas narrativas y además habitan en el mismo espacio. Y puede que estos individuos sí se reconozcan en las decisiones del Estado, pero estos no. Y va a haber un choque de narrativas. Precisamente hay allí donde tenemos que tener distintos niveles de diálogo. Está el nivel de diálogo que permite volver a crear un enlace de reconocimiento, es decir, un enlace empático, si lo queremos utilizar ese concepto, entre el nivel ético y las decisiones institucionales de carácter político, pero también en el nivel ético entre dos tipos de comprensiones de lo ético, entre aquellos que quieren ver la justicia de una manera y aquellos que quieren verlo de otra manera. Entonces, en términos internacionales, cuando dos culturas se sostienen y se atacan mutuamente, aquí hay como un tipo de posición así, pero en el nivel ético. Hay puntos en donde yo éticamente no estoy dispuesto a negociar absolutamente nada del otro lado. Sí, para mí este tipo tienen que castigarlo y tienen que darle la pena máxima porque fue un guerrillero, porque no sé qué. Y hay otros lugares que dicen, no, pero es que al guerrillero también hay que darle oportunidad para que se reinserte, para que vuelva a entrar. Entonces, esos dos niveles éticos tenemos que volverlos a reconectar. Tenemos que encontrar un espacio. Es decir, la teoría del enemigo es una teoría pues muy vieja, pero que, digamos, en el siglo XX hacia acá
se ha trabajado como una lógica inmunológica. Es decir, yo me defiendo del otro cuando el enemigo es visto como un virus. Entonces es más o menos como la lógica de la enfermedad. El otro es una enfermedad. El otro es una enfermedad que si entra dentro de mi espacio tiene la potencialidad biológica, como un virus, de destruirme. Entonces podemos pensar, por ejemplo, en la paranoia que nos daba durante la época de la pandemia, la idea de que entrara el virus. O sea, la idea de que entrara el virus, de que el COVID entrara a nuestra casa, implicaba la posibilidad de muerte de nosotros. Socialmente hablando, la teoría del enemigo funciona de la misma manera. Es decir, el otro es el virus. Y entonces yo creo una barrera inmunológica, y esa barrera inmunológica puede ser de carácter simbólico, de carácter retórico, de carácter religioso, de carácter militarista, de carácter político, ¿sí? Simplemente por el simple hecho de utilizar, y que eso lo tenemos aún en Colombia, la palabra comunista como una manera de decir enemigo, ¿sí? Entonces, pensemos, por ejemplo, en María Fernanda Cabal, es que esos comunistas, en términos de el otro enemigo, el otro virus, ¿sí? De esa misma manera hemos utilizado la palabra terrorista, de esa misma manera hemos utilizado la palabra guerrillero, ¿sí? ¿Sí? De esa misma palabra también podemos utilizar la palabra vecino, la palabra, ¿sí? Es que ese vecino de al lado no, ¿sí? Entonces, esa idea puede convertir a cualquier otro como un virus. ¿Y qué significa en ese caso? La posibilidad de que si individuo entra, va a destruir la estructura que sostiene mi manera o mi modus vivendi, mi manera de existencia. Sea política, sea individual, sea económica, sea cualquiera, ¿sí? La posibilidad de empatizar con el enemigo sería la posibilidad de apertura de nuestros espacios bajo la lógica de poner en riesgo lo que somos. A nosotros nos da miedo, o sea, estamos tan profundamente cómodos bajo una lógica casi substancial de que la manera que vivimos es tan perfecta que la buscamos defender a como dé lugar. Tenemos que estar dispuestos al cambio, a una transformación de nuestro modus vivendi, ¿sí? Lo que está tratando de defender un discurso político es lo que, comillas, sería el buen colombiano, la buena patria, el Estado bueno, como si eso existiese. Entonces estamos, digamos que en algún sentido, defendiendo un cierto ideal de modus vivendi. Pero es que el modus vivendi no se inmoviliza, eso ya está determinado desde hace muchísimo en teoría filosófica y en teoría política. Un Estado como modus vivendi, un individuo como modus vivendi, es un devenir, es una transformación. Realmente necesitamos cierto grado de inmunología, si tampoco podemos permitir la total apertura, porque eso también destruiría la posibilidad de definirnos a nosotros mismos, de determinar un cierto piso más o menos claro, pero tampoco podemos cerrar a una lógica inmunológica totalmente cerrada y dogmática que busque rechazar todo lo que no sea igual. La posibilidad es permitir ciertos grados de permeabilidad, de porosidad, diría Deleuze y Guattari, ese nivel molecular en el cual los niveles políticos, lo otro puede entrar y lo otro también comienza a cultivar espacios y a transformar espacios dentro de lo que yo soy. Lo que yo debo permitir es que el otro también me transforme, no simplemente entender al otro como un virus, ¿sí? No se trata de tener la enfermedad como si la enfermedad fuera un enemigo, ¿sí? Decía Hipócrates en sus tratados. Se trata de entender la enfermedad como una manera de cultivar la fortaleza del cuerpo. El otro es una posibilidad de crear una mayor forma, una mejor forma de nosotros mismos. No es simplemente un enemigo al cual destruir. En la compleja danza del poder y el conflicto, donde el poder es una constante lucha, entender a nuestros enemigos puede no solo ayudarnos a prever sus movimientos, sino también a encontrar soluciones pacíficas a los mismos. Así como en el juego del ajedrez, entender la estrategia del oponente puede ser la clave para ganar, en la política colombiana, empatizar con el enemigo puede ser la clave para la paz.